Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Carlos por la invitación, a Farer, que también me insistió bastante para que viniera. Acá hay algunos que lo conocen. Bueno, muy contento de estar en este ámbito con mucha gente conocida y mucha gente amiga. El título, les confieso, no me gustó mucho porque no hay una política para el campo en un año electoral. Hay una política para el campo, ¿no? A nosotros, como provincia e incluso como productores agropecuarios, no tomamos muy en cuenta si es electoral el año o no es electoral. Nos fijamos si llueve, si no llueve, si tenemos la humedad suficiente o no, si tenemos garrapata o no tenemos garrapata, si tenemos los caminos en buen estado o no los tenemos, si tenemos retenciones o no tenemos. Esas son las variables claves para la gente del campo. Las elecciones son fundamentales para ver si los que conducen el país o los que conducen las provincias y los municipios en este ámbito conocen o no conocen la realidad de nuestro país, que es lo mismo que decir la realidad de nuestro campo. Y la verdad que venimos de muchos años de gobiernos que claramente no lo conocen, no conocen esa realidad. Y lo hablo también en el caso de mi provincia particularmente. Creo que en estos 18 meses de gestión hemos tenido más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años en Entre Ríos. Porque está claro para nosotros que la clave en la política y la clave para los políticos es escuchar un poco más. Y para escuchar hay que estar. Y por eso hago enormes esfuerzos para tratar de estar en todas o las mayorías de las exposiciones rurales de mi provincia. Y soy consciente de que de esos discursos, algunas veces largos, de los representantes del campo, uno aprende mucho y saca conclusiones. Arranqué, creo que en una exposición rural, y planteé uno de las políticas que teníamos previsto hacer, que era destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a las mejoras de los caminos rurales, y un productor me dijo, ¿y por qué no el 100%? Bueno, este año vamos a destinar el 100% del impuesto inmobiliario rural al arreglo de los caminos rurales. Lo mismo con cuestiones puntuales, como el drama que estamos viviendo en el norte de la provincia. Compartimos con Corrientes de la garrapata, sé del tremendo flagelo que es eso y del esfuerzo que estamos haciendo en la provincia también para conseguir financiamiento junto con el CFI. Acá está Nacho Lamote presente también, para generar créditos para poder construir los baños indispensables para enfrentar esta problemática. Lo mismo con el tema de los trámites, los largas horas y kilómetros y costos de combustibles que tenemos los productores, ganaderos en este caso, para conseguir la guía. Bueno, de escuchar y de trabajar con los representantes del sector rural de mi provincia, eliminamos la guía y hoy tenemos un documento único de tránsito que obviamente agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Respetar el tiempo del productor. El productor necesita tiempo para estar todos los días en su campo, viendo cómo mejorar la competitividad y por supuesto, pelear como puede con uno de los principales problemas que tenemos en la Argentina, que es la voracidad fiscal del Estado, sin duda. Y en este sentido, también contarles que estamos haciendo grandes esfuerzos. El año pasado tuvimos una tormenta perfecta los gobernadores. En el caso de Entre Ríos, una caída de 23 puntos de los ingresos, 23% cayeron en términos reales los ingresos de la provincia, por distintos motivos. Unas pésimas decisiones del gobierno anterior en términos impositivos, caída, por supuesto, de la actividad económica, el año pasado fue muy duro, caída del consumo, de la recaudación nacional a través de la coparticipación, de la recaudación propia, y también, por supuesto, el corte prácticamente a cero de todas las transferencias nacionales a las provincias. 23 puntos de caída y, sin embargo, pasamos en nuestra provincia del déficit
al equilibrio de las cuentas públicas. Creo que no debe haber registro histórico, por lo menos en mi provincia, de una crisis de esa magnitud en la cual nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos, nunca. Y de hecho los bajamos los impuestos. Quitamos más sectores del tributo de ingresos brutos, un pésimo impuesto. Aumentamos el impuesto inmobiliario por debajo de la inflación, es decir, lo bajamos en términos reales, lo mismo que las patentes. Hicimos un esfuerzo increíble precisamente para que, por lo menos una vez, el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores. Y este año redoblamos la apuesta. El año pasado tuvimos el título de grado de gobernar sin plata. Y la verdad que creíamos todos los gobernadores que este año iba a ser más tranquilo y sin embargo viene complicada la mano también. Así que este año estamos haciendo el posgrado de gestionar sin plata. Y estamos aprendiendo. Y estamos haciendo las reducciones en el gasto político, en el gasto improductivo, en el gasto que no le lleva a la gente, que nunca antes se hizo. Sin embargo, no alcanza. Pero nunca, nunca la variable es aumentar la presión tributaria sobre los que producen, sobre los que generan empleo, sobre los que todos los días se levantan para ver cómo hacen para llevarle un plato de comida a su casa con esfuerzo personal. Así que este año vamos a tener que ir más al hueso todavía en términos de gasto público para ver cómo hacemos para sostener esta difícil situación. Y por supuesto también confiamos en el Gobierno Nacional que vaya en la misma dirección y lo están haciendo un gran esfuerzo por el lado del gasto. También le pedimos, si ustedes lo saben, nos hemos puesto al frente varios gobernadores de la lucha contra las malditas retenciones. Esperemos que el Gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones. No puede haber otra prioridad. Y estamos seguros que el Gobierno Nacional nos escucha y va a ir por ese camino, por supuesto, como lo dijo el secretario recién, cuidando el equilibrio de las cuentas públicas. Toda la vida los economistas decíamos que la madre de los problemas económicos en la Argentina era el déficit fiscal, toda la vida. Bueno, hay un gobierno que está dando esa pelea y esa sola muestra da para, por lo menos, un voto de confianza de que este es el camino. Y hay muchas cosas más que agregar, ¿no? Hay muchas cosas más que agregar. Hoy las provincias son las responsables de prácticamente todos los bienes y servicios públicos que le llegan a la sociedad. La salud, la educación, la seguridad, la justicia y crecientemente la infraestructura. Prácticamente me animo a decir el 95% de la inversión en infraestructura hoy en la Argentina se da en los gobiernos locales. Todo eso está en manos o sobre la espalda de provincias que, como ustedes saben, venimos sorteando momentos muy complicados por el lado de los ingresos. Y eso genera también la necesidad de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional, porque ahora está claro, o mucho más claro que antes, la división de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Ahora tenemos que sentarnos en una mesa y ver cómo se distribuyen los recursos precisamente para financiar esas responsabilidades. La salud, la educación, la seguridad, la justicia, la infraestructura, los caminos rurales, en los gobiernos locales y por supuesto también las responsabilidades concretas que tiene el Gobierno Nacional. Y esa discusión todavía no se dio y nosotros también confiamos en que en el corto plazo es necesario tenerla y que el Gobierno Nacional nos va a convocar a ese fin, ¿no? A ordenar también cómo se reparten los recursos y también trabajar en un nuevo pacto o acuerdo fiscal federal que involucre a todos los niveles de gobierno, que sepamos los contribuyentes cómo va a ser de acá a 10 años la política fiscal de la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Es fundamental eso, es fundamental retomar el espíritu del último acuerdo fiscal federal del 2017. Ese es el camino, sin duda. Y ese camino se logra
con diálogo, se logra sentándonos en una mesa a trabajar. No importa que pensemos 100% igual de los temas, pero si realmente queremos transformar a la Argentina, si realmente queremos o pretendemos que el sector privado sea el puntal de esa recuperación y del desarrollo, por lo menos así lo creemos nosotros, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos en una mesa y consensuar un camino, un rumbo de largo plazo. Esta reunión también tiene ese sentido, ¿no? Más allá de la coyuntura difícil del año electoral, pensar un poco la Argentina de largo plazo. Sé que eso está en la cabeza de los representantes del sector rural en la Argentina permanentemente, lo sé, por eso también estoy acá, creo en eso, creo en el desarrollo de la Argentina y creo que ese desarrollo, sin lugar a dudas, tiene una locomotora en la Argentina que es nuestro campo. Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Invitamos ahora a Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, a darnos unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos los representantes del sector, a la mesa de enlace. Gracias por cambiar el título también, porque creo que originalmente era en un año electoral y hacía referencia a la zona centro, y hoy por primera vez en mucho tiempo estamos los patagónicos, que acá veo a varios productores amigos, con características muy distintas, pero a la hora de escuchar las problemáticas y el potencial, la verdad que estamos hermanados en una misma batalla, en un mismo horizonte, donde hay particularidades. Yo, represento una provincia que es la tercera provincia exportadora. Y créanme que cuando estaba este dilema del atraso cambiario o no, donde algunos creían que era necesario militar una devaluación, tuvimos la humildad suficiente de escuchar, de ser prudentes y poner un voto de confianza a algo que es una discusión preideológica. ¿Y por qué una discusión preideológica? Chile, nuestro país vecino, tiene un gobierno socialista. Sin embargo, en Chile no se discute el equilibrio fiscal. Está grabado a fuego, hay un dólar flotante, es sentido común, no es una concepción ideologizada, ni mucho menos. Estamos en una discusión preideológica, bajar la inflación, equilibrio fiscal, lo mismo que estamos planteando desde las provincias. ¿Por qué es importante este encuentro y por qué es importante tener la humildad suficiente para escuchar a esa Argentina que produce, que trabaja, que genera? Porque es la única forma en la cual no vamos a hablar más, como bien decía Rogelio, de un año electoral, porque vamos a poder sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo, donde la dirigencia no especule sistemáticamente con el costo o el oportunismo político de la coyuntura, que es uno de los mayores cuellos de botella que atentan contra el desarrollo económico de nuestra nación. Mi provincia tuvo un año muy difícil para el sector, sobre todo para la ganadería ovina, donde tuvimos nevadas sin precedentes. La verdad, hace 20 años no teníamos nevadas de las características que tuvimos, donde sistemáticamente el stock ovino, si bien seguimos siendo la provincia con el mayor stock ovino de la Argentina, viene bajando sistemáticamente. Y lo que decidimos hacer es juntarnos con el sector privado y establecer algunas pautas. Primero, lógicamente, de alivio fiscal, eximiendo lo que es el impuesto inmobiliario rural, que además de un peso significativo tenía una burocracia donde se tenía que ir hasta la capital de la provincia y hacer una serie de trámites muy engorrosos, bajar también ingresos brutos, eliminar tasas insólitas como la tasa del zorro, que nadie sabía bien en qué año se había generado y cuál era la razón de ser. Sin embargo, ninguna actividad es viable si es antieconómica. Y para ser competitiva una actividad es necesario que tanto el Estado, a través de reformas fiscales,
como el privado, hasta incluso los representantes también de los trabajadores, seamos plenamente conscientes que la revolución que hay que dar ahora, todavía falta ordenar algunas variables, pero el paso posterior es una revolución de competitividad. Tipo de cambio, quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo. Y una variable que no se habla mucho, pero créanme que es determinante para hacer una Argentina competitiva, que es la infraestructura. ¿Cómo vamos a lograr exportar más y generar más de esas divisas que desesperadamente necesita la nación si nuestras rutas están hechas un desastre, si nuestros puertos están hechos un desastre? Y esto lo digo con la misma humildad que escuchamos en su momento al Gobierno Nacional cuando la prioridad es equilibrar las cuentas y ordenar la macroeconomía. Bueno, hoy la prioridad es tener una mirada más amplia, hoy la prioridad es escuchar a esa Argentina productiva, hoy la prioridad también es dar una discusión de una reforma fiscal que apunte a tener una matriz menos regresiva, menos distorsiva y menos centralista. Cuando vemos la distribución geográfica del gasto, ¿qué quiero decir con esto? Cómo se distribuye el esfuerzo de todos los contribuyentes, desde el más grande hasta el más pequeño, vemos que somos un país federal en los papeles, pero profundamente centralista a la hora de ejecutar los recursos que en su gran mayoría, de hecho la mitad de esas divisas se generan en la Patagonia Sur, donde nuestros productores, si bien no representan económicamente lo mismo que puede representar un productor de la pampa húmeda, nuestros productores hacen patria, nuestros productores están poblando campos de frontera, que es estratégico para la nación argentina que estén poblados. Por una cuestión geopolítica, pero también por una cuestión de identidad que no tenemos que perder de vista nunca. Y yo soy optimista, yo, lejos de hacer catarsis, quiero decirles que veo una esperanza para nuestro país, porque veo que ya no es tabú discutir algunas cuestiones, y también veo que podemos salir de esa discusión preideológica, de esa Argentina pendular que queremos refundar cada 4 años, y generacionalmente tenemos la profunda responsabilidad de trazar ese camino con políticas de Estado a mediano y largo plazo que no ponga nunca más en duda la importancia de esa Argentina productiva, del mal llamado interior del país, que es la única forma en la cual vamos a poder sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, gobernador Ignacio Torres. Invitamos ahora a Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. Muy buenos días a todos. Agradezco profundamente la invitación. A todos los señores productores, buenos días. Bueno, reflexionaba, ¿no? Entonces, ¿y sí qué decir? Ante tantos productores, ¿qué voy a hablar de producción si ustedes saben lo que es la producción? Absolutamente. Y con profundidad, y saben lo que vivieron estos tiempos. Entonces vos decís, bueno, nosotros tenemos una provincia que es improductiva, por ahí escuchaba provincias inviables. Hoy venía con el secretario de Energía y venía mirando los números de las provincias inviables. Teníamos Yacyretá facturando, que está en Corrientes, por cierto, facturando cerca de 2.500 millones de dólares. Y eso sin contar a la que compartimos con Rogelio, que genera otros tantos de millones, sin contar el campo. Entonces, la riqueza en la Argentina es relativa. Nosotros miramos qué producimos y sin lugar a dudas nosotros, Corrientes, somos campo.
Por eso cuando estaba en el tema de las retenciones, la 125, nosotros no tuvimos lugar a dudas. Nosotros somos el campo, cuando atacan el campo, atacan a Corrientes. Porque en el ADN correntino está el campo, no hay otra cosa. Y pasamos por miles de cosas, y así como pasaba el productor del campo, pasaba el gobierno. Si el gobierno no siente el campo, quiere decir que no es gobierno en Corrientes. Y hemos tomado medidas a lo largo del tiempo difíciles. Arrancamos, en estos 7 años, arrancamos con inundaciones. Después recordarán ustedes lo que fueron ese cambio climático que no existe, dice que, donde verdaderamente nos prendimos fuego. Algo que fue inconmensurable, no lo vimos nunca. Algo extraordinario. Lo que era verde se convirtió en negro y se evaporaban las aguas, se evaporaba el pasto, desaparecía y tomamos medidas drásticas. 2 años no cobramos impuestos inmobiliarios. Pero así todos tenemos un sistema. Corrientes es una de las provincias que no tiene deudas. Sí, una provincia sin deudas, raro en la Argentina. El equivalente de nuestra deuda creo que está en el 0,4%, 0,3% de nuestro presupuesto. Lo que antes demorábamos 1 año en pagar, hoy con lo que nosotros recaudamos en 2 días pagamos nuestra deuda, o sea que es ínfima. Y como es una tasa de interés tan baja, si pagamos, creo que nos hacemos un mal, o sea que es chiquitita. Entonces, ¿cuándo crece una provincia? Y es muy simple, una provincia crece cuando tiene equilibrio fiscal, sin dudas, ahí se estanca. Una provincia crece de acuerdo a lo que invierte, no a lo que equilibra. Y eso estamos. Nosotros invertimos 15 puntos de nuestro presupuesto en inversiones, que tienen que ver con producción, no tienen que ver con otra cosa. Tienen que ver en cómo mejoramos las cuestiones. Por ejemplo, impuesto inmobiliario rural. ¿Qué hacemos? Hace años tenemos un fondo fiduciario que va solamente al campo. Todo lo recaudado por el campo va al campo, 100%. Y por cada peso que recaudamos del campo, la provincia de Corrientes invierte 3. Es decir, el Tesoro está financiando los recursos del campo, porque le tenemos que dar competitividad sin dudas. Entonces, hacemos caminos, electrificación rural y lucha sanitaria, para que nosotros devolvamos algunas cosas. Y ahora lo que es por ahí, que siempre hablamos con los productores, lo que es mera compra, lo que estamos haciendo es, cambiamos la ley y el impuesto de la mera compra va solamente para desarrollar la industria cárnica. Porque alguien se tiene que animar a poner un frigorífico de exportación de gran escala en Corrientes. Y para eso necesitamos recursos. El recurso de la carne tiene que ir a la industria de la carne. Corrientes tiene 5 millones de cabezas de ganado. Creo que tenemos 3.º o 4.º stock. Por ahí peleamos con Santa Fe, pero los santafesinos son muy buenos. Y muy grandes, por cierto. Pero la peleamos. Y nosotros estamos produciendo cerca de 1.500.000 terneros por año. Por supuesto, no nos cuentan una. No, cuando hablamos de exportación de carne, Corrientes no exporta carne. Exportan por otros puertos, pero Corrientes no exporta carne. Te mirás la cuenta y no exporta carne. Pero necesitamos tener ese tipo de consideraciones. Y lo otro que tenemos que hacer es simple. Cuando nosotros en los incendios le pasábamos la mano a los productores, tenemos 25.000 productores de carne en el RESPA. Pues decían que la carne y que los ganaderos no producen nada. No me diga. 25.000. Y teníamos productores de 5 cabezas, de 7 cabezas, 20 cabezas, familias, manos ásperas, manos duras. El tipo le mete y es policía y es docente y es almacenero, es cuentapropista, la pelea. Con el campo el hombre le da de comer a sus hijos. Y nosotros vimos que tenemos que seguir evolucionando y es receptiva la gente del campo. Largamos cuestiones que son simples, que sirven.
cursos de inseminación. Decía, ¿cómo le vas a hacer inseminación artificial a esa gente? Son buenísimos. Inmediatamente se inscriben, inmediatamente mejora el rodeo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener políticas públicas direccionadas directamente al productor. Y tiene que ser el Estado. No importa de dónde vengan los recursos. Nosotros tenemos la menor presión fiscal en la Argentina. Una de las menores presiones fiscales. Ahí miraba, te voy a decir, 60 hectáreas de un yerbatero pagan en Corrientes 60.000 pesos por año de impuestos. Veamos. Pero tenemos que tener planes, objetivos y a largo plazo. La yerba mate en Corrientes es producto de un plan del Estado que comenzó hace 100 años. ¿Qué hicimos nosotros? Ahí está nuestro ministro. Comenzamos, Plan Palta, que son cuestiones concretas que te hacen a los dólares. Plan Palta. Nosotros comemos una palta bocha así que no quiere nadie en Buenos Aires. Porque es difícil, porque es mal manejo, pero el productor nosotros crece como yuyo. Comenzamos a construir otro Plan Palta, un Plan Palta chiquitito, con éxito y creciendo. Tenemos otros productores, 5.000 hectáreas de limones. Comenzamos con los productores chicos, porque necesitamos cambiar el productor chico de ganadero. Comenzamos a plantar limones, éxito total. Comenzamos a sustituir la mandioca por limón, éxito total. Pero son pequeñas políticas que tiene que llevar adelante el Estado. Éxito total. Un ganadero de 40 hectáreas comenzó a recaudar vendiendo limones. Hizo en el verano, no me fue tan bien, dijo, hice 100 millones. Éxito. Dice, ahora quiero agregar riego y seguir creciendo. Seguimos creciendo en Nuez Pecam, le queremos alcanzar acá al amigo. Queremos sustituir el tabaco negro correntino, un tabaco que ya no se consume en el mundo. Tenemos que sustituir, ¿por qué? Nuez Pecam. ¿Cómo hacemos? Te damos la planta, vos me devolvés una planta. Simple, sencillo, pero tiene que ver con direccionar el área productiva. Si nosotros desde el Estado no visionamos, no miramos, no empujamos, no proyectamos, no crece. No es que nosotros vamos a dejar al libre mercado, al libre albedrío de que cada uno pueda hacer, sino que es el Estado el que tiene que tener una política activa ayudando al productor. Nosotros tenemos que fortalecer el INTA. Para nosotros es fundamental el INTA, el INTI, porque es la que genera políticas productivas en el interior de la Argentina. Y cuando se produce esa exportación, para la provincia no queda nada. Va solamente a la nación. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas productivas, es el Estado el que tiene que hacer. Somos primero bajo cobertura, tenemos buena proyección de miel. Es decir, el campo da arroz, 120.000 hectáreas de arroz récord. Primera potencia forestal de la Argentina. Venimos de inaugurar una planta de biomasa. Estamos generando en estos 8 años en Corrientes biomasa. Antes se quemaba, iba al medio ambiente. El forestador tenía su desecho, su residuo, lo quemaba. Hoy estamos cambiando. Hoy estamos generando energía eléctrica y generamos 80 megas. 80 megas, estamos hablando, da para abastecer una ciudad de unos 150.000 a 200.000 habitantes, completa, a partir del subproducto de la biomasa. Pero tiene que ver con una política pública de decir, Camesa va a pagar tal tarifa para no contaminar el ambiente. Tiene que ver con una política. ¿Y te da resultados? Sí, te da resultados. ¿Genera trabajo? Genera trabajo. Logró que los bosques y el desecho de la madera pueda realmente volver a tener un valor, que antes era todo pérdida y ahora se transforma en ganancia. Es decir, hablemos de lo que tengamos que hablar, pero tenemos que tener una política pública concreta para que el campo produzca sector por sector. Tienen que haber mesas donde podamos hablar. Las organizaciones como CRA, las organizaciones que hoy estamos presenciando, sirve para acortar esa brecha. ¿Quién va a saber
más que el presidente de CRA de lo que está ocurriendo en el campo, su sector. Entonces eso sirve para cortar las brechas y tomar decisiones de políticas públicas que verdaderamente beneficien a todos. ¿Y tenemos que hablar de impuestos? Sí, hablemos de impuestos. ¿Cómo no? ¿Hay impuestos distorsivos? Claro. ¿Las provincias tenemos impuestos distorsivos? Por supuesto que tenemos impuestos distorsivos. De antes, ¿eh? Estoy hablando del 60. Estoy hablando de que tenemos memoria, sellos, ingresos brutos. Ahora, los impuestos distorsivos que se crearon del 2000 para adelante fueron todos nacionales y todos de recaudación nacional. Comencemos a bajar los impuestos distorsivos de nación. Y coincido de que tenemos, por ejemplo, impuesto a los combustibles para mantenimiento de rutas. Nos llega un peso. Hoy no tenemos obra pública, está bien. Definamos, ¿va a ser el Estado o va a ser el sector privado? Pero tomemos una definición clara. Hoy estamos por un buen camino, pero creo que tenemos que acelerar el proceso porque si no nuestras rutas no van a alcanzar a sobrevivir el tránsito que tienen. Veíamos con los 10 gobernadores del Norte Grande, y ahí está con Nacho Lamote, el 80% de las rutas del norte argentino están detonadas. Pero tenemos que tener una inversión real, concreta, para poder resolver estas cosas, porque termina todo yendo a costo. Cuando un camión se destruye, va a costo. Cuando tenemos accidentes, va a costo. Entonces tenemos que tener buena infraestructura, pero tenemos que tomar decisiones. Lo otro que tenemos, impuesto país. ¿Es distorsivo? Claro que es distorsivo. Y lo que es más distorsivo, sin dudas, es retenciones. Pero créanme que no es fácil. Tenemos que tener una oportunidad, un gobierno que quiere hacer bien las cosas. La única manera de bajar las retenciones es reduciendo el costo del Estado, el peso del Estado. Y reducir el peso del Estado no es sencillo. Parece sencillo en el Excel. Pero cuando uno pasa a la realidad, créanme que es difícil. Pero creo que estamos por el buen camino. Nosotros somos sobrevivientes del kirchnerismo. Por muchos años nos golpearon, nos castigaron. Ustedes lo vivieron cuando ni siquiera le querían mandar la banda de música para cantar el himno nacional argentino en la sociedad rural. Fuimos nosotros los que enviamos la banda para que puedan cantar el himno nacional en esa ideología cerrada, sesgada. Pero es el momento de que nosotros tenemos que juntarnos y hacer el esfuerzo. El campo viene haciendo un esfuerzo hace mucho tiempo, hace muchos años. Y estoy seguro de que estamos dando pasos importantes. Pero tenemos que dar un paso, acelerar el paso, porque tenemos una oportunidad. Es tiempo de comenzar a vivir en una Argentina más transparente, es tiempo de comenzar a vivir en una Argentina más productiva, donde verdaderamente podamos revertir, que nuestros hijos tengan las esperanzas de quedarse en un país diferente, de no emigrar, que no se disuelvan nuestras familias, que no se disuelva nuestra argentinidad. Y la única manera, los que somos campo, es apostando a que el campo tenga éxito, que de hecho lo tiene, pero que tenga más éxito y mejor distribución, porque necesitamos vivir en una Argentina mucho más justa, donde el trabajo sea sinónimo de progreso y de crecimiento. Así que sigamos apostando al campo. Muchas gracias. Gracias, gobernador Gustavo Valdés, y gracias a todos los gobernadores. Los invitamos ahora a quedarse un minuto en el escenario para una foto grupal con Carlos Castagnani. Y también invitamos a irse acercando a Nicasio Tito de Entre Ríos, a Osvaldo Luján de Chubut y a Miguel Guenaga de Corrientes para hacer una entrega de un presente en representación de las distintas zonas productivas del país.